gracias, maestro Martí Batres Guadarrama. Muy amplia la explicación, muy amplio el contexto, muchísima información. Hay que trabajarla, hay que procesarla, pero bueno, ahora viene nuestro gran ponente, el autor de esta gran biografía, a quien le voy a pedir a la compañera Aranza Zenón que se acerque por favor a presentarlo. Investigamos un poco, es muy biografía de pan, sí, hazla breve, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto presentarles al incansable activista social, historiador y autor de las biografías de Pancho Villa, Tony Guiteras y de las más leídas sobre Che, así como más de 70 obras en distintos géneros literarios publicadas en 28 países. Algunos de sus libros han sido mencionados entre los libros del año New York Times, Le Monde y Los Angeles Times. Ha sido merecido 3 veces el Premio Internacional Dashiell Hammett a la Mejor Novela Policíaca, el Premio Francés 813 a la Mejor Novela Negra Extranjera Policíaca, publicada en Francia, el Premio Bancarella en Italia al Libro del Año y el Premio Nacional de Historia de Lina. Es el creador de la nueva novela negra en español, protagonizada por Héctor Velasco Arán. Ha sido fundador de festivales como la Semana Negra de Gijón y la AC, promoción de la lectura y la historia Brigada para leer en libertad. Sus más recientes libros son la trilogía Patria, Cuentos Incompletos y Sabemos cómo vamos a morir. Desde enero de 2019 es director del Fondo de Cultura Económica. Démosle un fuerte aplauso a Paco Ignacio Taibo II. El problema con Villa es que no te lo acabas. O sea, una vez que empiezas y empiezas a investigar, entras en largos debates internos, leyendas negras contra Villa, que sufrió la mayor cadena de leyendas negras que un revolucionario haya sufrido en este país, anecdotarios, testimonios contradictorios que tienes que enfrentar y resolver. Y es que es interminable. Y pues tendrán 900 páginas porque me fui breve, porque si no, todavía seguiría escribiendo historias de Villa y el villismo. Porque es apasionante. Es absolutamente apasionante la figura de Villa. En sus riquezas, en sus contradicciones, en sus historias. En 1910, Abraham González, el más maderista de los maderistas, que sería luego ministro del gobierno de Madero y organizador de la revolución en Chihuahua, una vez que queda claro que Madero no va a poder atacar desde Veracruz, sino que va a ser la ruta del norte para combatir a la dictadura porfiriana, Abraham González se juega una carta peligrosa, complicada, conflictiva, que es convocar a una serie de maderistas, a magonistas, exmagonistas, convocarlos para organizar la revolución en el estado de Chihuahua. Abraham es otro personaje digno de una novela y de una historia apasionada. Es el primer ideólogo de la izquierda maderista que propone instantáneamente, desde sus primeros discursos, el camino. Habrían de pasar 50 años hasta que se lograra. Es un personaje que para al porfirismo, la dictadura zarista, y hace estudios diciendo igual allá que acá. Es un cuate que dice hay que nacionalizar los tranvías. O sea, es una mezcla de proyecto social, sensibilidad política y convocatoria para una revolución que tenía que ser armada. Una vez que se cerraron las puertas electorales para el maderismo, no había otro camino que la lucha armada. Y Abraham se la juega, porque convoca a todo tipo de gente. Entre ellos, una noche, tiene una cita con un bandolero, que cree que puede ganar para el lado de la revolución. Van a solas,
Abraham, y este bandolero, llamado en esos momentos Pancho Villa, originalmente Doroteo Arango, ha cambiado el nombre desde su original Doroteo Arango, tiene más de 35 años, de los cuales fácil, 25 son de bandolero. Ha vivido fuera de la ley, robando vaca, robando ganado, asaltando dirigencias, bandolero, y es buscado por la justicia de 3 estados, de Sinaloa, de Durango y de Chihuahua, con diferentes nombres. Y recibe la convocatoria de Abraham, se sienta en un cuarto y de repente se va la luz. Cuando la luz vuelve, Abraham descubre sorprendido que tiene enfrente a un ensarapado con sombrero, porque no se lo quita nunca, y es una de las características de Pancho, vivió con el sombrero puesto, los sombreros, no el sombrero, y que tiene el zarape levemente abierto y lo están cañonando con una 45, pensando que ahí le pusieron un 4 a Villa, porque Villa está vivo gracias a la desconfianza. No sobrevives 25 años de bandolero, sino es porque tienes un detector de mentiras y una habilidad para desconfiar. Abraham, ¿qué le va a decir a Abraham? No hay actas de esa conversación, ninguno de los personajes la contó. Tenemos que suponer cuál fue el discurso de Abraham y cuál fue la respuesta de Pancho Villa. El discurso de Abraham es: Pancho, llevas 25 años peleando, pero estás peleando mal. Estás peleando contra los rurales, estás peleando contra la acordada, estás peleando contra los varones de la tierra, contra la injusticia, contra los grandes asensados. ¿Contra qué estás peleando? Estás peleando contra el sistema. Ese sistema de explotación, injusticia, abuso contra los pobres. ¿Cómo lo logró? Vaya usted a saber. El hecho es que a partir de ese momento, Villa, que era de una gran consistencia en que lo que decía lo hacía, ¿sí?, se suma al maderismo. Y de ahí empieza una segunda parte de su vida, donde incorpora a la sabiduría de la resistencia de un bandolero, la sabiduría de su origen, su condición social. Había sido, en los ratos en que no fue bandolero, fue conductor de caravanas, fue entrenador de gallos de pelea, fue carnicero, fue minero, fue preso varias veces. Y esta sabiduría que hace crecer en un ambiente inhóspito, rudo, jugándose la vida y debiendo varias vidas por ahí, por el camino, lo va a convertir en uno de los dirigentes claves de la revolución en el norte. Cuando Villa, después de los primeros enfrentamientos, Madero ingresa al país, logra encontrárselo, lo ve de lejos, y Villa se espanta, porque el Madero que ve de lejos es chiquito, chaparrito, y lo tiene que ayudar a subirse al caballo. A su madre, para Villa, que vivió a caballo toda su vida, lo cual es una injusticia, porque Madero lo están ayudando a subir el caballo porque trae una herida en la mano, producto del combate en Casas Grandes. Pero Villa no sabe, lo único que ve es a un chaparrito ahí, que se sube al caballo, que lo ayudan a subirse al caballo. Pues el espanto debe estar potente, porque luego además Madero comete el error de invitarlo a cenar. Madero, por si ustedes no lo saben, era vegano. Villa había comido carne de vaca robada durante 25 años y otras cosas muy extrañas, como por ejemplo un día asaltó un convoy y se robó 2 mulas con latas de espárragos. Por lo tanto, durante 1 mes y medio solo comió latas de espárrago. Eso era Villa, pero lo habitual era un pedazo de carne recién tasajeada sobre el comal. Y además le gustaba la carne como suela de zapato, bien cocinada, nada de tono medio, no, Villa era hasta que quedaba rígida la carne.
Y Madero lo invita vegetariano, lo invita a comer verduritas. No mamen, compañeros. El pinche shock villista de haber sido potente. Está viendo a este dirigente de una revolución de modal refinado, al que no le sabe todavía que Madero era tremendamente valiente. Va a ser un motivo de amor Villa Madero, pero vegetariano. Y no solo, Madero empieza la conversación y le informa a Villa que él mantiene relaciones espirituales con Kardec, porque era espiritista Madero. Pues no les quiero contar, Villa es un racionalista de rancho. A los curas no los quiere y es el máximo nivel de relación con una religión. Ya no digamos a un espiritista que le dice que tiene relaciones a través del éter. Por lo tanto, esa cena debe haber sido terrible, compañeros, terrible. Sin embargo, un día después, Villa oye hablar a Madero. La foto es muy buena porque Villa tiene la boca entreabierta. Así como yo cuando después de una foto me agarro al final de un acto, le queda la boca levemente ladeada. Bueno, Villa está oyendo embobado, porque el detector de mentiras que trae, que ha adquirido como bandolero, le dice, este cuate sea de veras. Lo que dice lo quiere, lo cree. Y lo va a oír en otro par de discursos muy buenos de Madero, muy buenos. Uno donde Madero hace remembranza de la batalla del 5 de mayo, y Villa va a quedar convencido de que el chaparrito, ¿sí?, es de veras. Y de ahí nace una relación de fidelidad absoluta, a pesar de que Madero, durante una etapa de él y de Villa, lo va a dejar tirado. Aún así, Villa entonces forma parte de los primeros contingentes de revolucionarios de Chihuahua que en 1910 se alzan como champiñones a lo largo y ancho de todo el país. La manera reduccionista que tenemos de estudiar historia de México nos dice, y entonces estalló en 1910 la revolución en Cuchillo Parado, Chihuahua, donde un maestro de escuela dirige a 20 campesinos armados, o la maravillosa historia de los hermanos Cerdán, que están acopiando armas en Puebla y los descubre la policía porfiriana y les entra tiros. Y el resto, no, el resto son 200 microlevantamientos por todos lados, ¿sí? En San Luis Potosí, en la Sierra de Puebla, en las carreteras de Durango, en todos lados. Y en este flujo se va generando el primer ejército maderista en el norte. No sin contradicciones. Madero tiende más a la negociación política y Villa a partirles el hocico, lo más rápido, lo más eficaz y lo más violentamente posible. Fíjense que las fotos de la época te registran a un Villa que trae más cananas bueno, sombrero desde luego, pero más cananas que las que puede cargar un humano, doble cruzada, 2 a la cintura y balas en el bolsillo y un morral lleno de balas sueltas. ¿Por qué? Porque el primer ejército maderista es un ejército que no tiene intendencia, no hay vagón con las armas, no hay enfermería, no hay nada, hay combatientes de primera línea. Y el combatiente de primera línea trae lo que puede usar para vivir y disparar. Y ni modo, ahora regreso. Pues este Villa, que empieza el cerco de Ciudad Juárez, se cruzaba la frontera caminando. La frontera era una cosa permeable, laxa, nada rígida. Y cuando empiezo a seguirle las huellas de las caminatas de Villa y Orozco, a mitad del cerco de Ciudad Juárez, descubro los testimonios que hay de la época y descubro que iban al mismo lugar. Cruzaban caminando, armados, ni que les pidiera cuentas, y se iban a una drugstore donde Orozco le pegaba la lipus. Orozco siempre fue fuerte bebedor de alcohol,
pero Villa pedía una malteada de fresa. Cuando lo descubrí, yo dije, no me va a creer nadie. Cuando escriba este libro, nadie me va a creer que el terrible, el enjudioso, el Pancho Villa cruzaba la frontera para tomarse malteadas de fresa, porque Villa era antialcohólico. Parte de su reflexión sobre su juventud es que el alcohol había matado a millares de pobres y los había reducido a la miseria profunda, y sería antialcohólico toda su vida, por más que luego el cine norteamericano nos pintaría a un Villa borracho una y otra vez. Era área suya la imagen de un Villa borracho, y se la creería. Y luego algunos historiadores de esos que debían tocar la flauta y la tambora y no hacer historia por mediocres y reaccionarios y tarados, como Martín Moreno, dice, y Villa bebía porque al final de su vida bebía alcohol. Entonces, ¿este güey de dónde lo sacó? Lo sacó donde cuento una microanécdota, que es que Villa en los últimos años de su vida siempre sufrió de cólicos, probablemente de estreñimiento crónico, ¿sí? Y entonces, este Villa bebía, bueno, lo que Villa bebió con los últimos años de su vida era de vez en cuando una copa de anís, por lo mismo por lo que los niños toman test de anís, para los cólicos estomacales, y escribía sus cartas a Raúl Madero, que vivía a unos decenas de kilómetros donde él estaba, encerrado en Canutillo, explicándole por qué de vez en cuando se tomaba una copa de anís para evitar los cólicos estomacales. Y de eso Martín Moreno saca la idea de que Villa era alcohólico, influido más que nada por el cine norteamericano. Pero no solo. La leyenda negra está construida sobre mentiras y falsedades. En un artículo de 50 y tantas páginas de Martín Moreno sobre Villa, en un artículo de 20 y tantas páginas de Martín Moreno sobre Villa, me cita 52 veces a mi libro. ¿Y qué hace? Dice lo contrario de lo que yo digo. Este güey, ¿qué libro leyó? Estaría fumando mota de baja calidad, porque dice lo contrario. O sea, usa como fuente explicaciones más o menos minuciosas y detalladas para luego decir lo contrario. Porque la leyenda de Antivilla está viva. Y está viva de maneras la más loca que quieran, ahí está. Por ejemplo, durante un tiempo, las comunidades pro legalización de la marihuana norteamericana publicaban una foto de Villa liando un carrujo. Y tú dices, ¿de dónde lo sacaron? Que lo que está liando es marihuana. ¿De dónde se lo inventaron? Y cuando sigues la ruta, Villa fumaba muy rara vez, en los últimos años de su vida, un cigarro una vez al mes o así. También en las cartas y en la correspondencia con Raúl Madero lo cuentan. Y estaba liando tabaco de hoja en papel periódico. Pues podrá parecer un carrujo, pero ¿de dónde? Y no, Villa está a favor de la legalización de la marihuana, a su madre. Y esa es una y otra vez la que se les ocurre, ¿sí? La historia de Villa y su relación con las mujeres, pues es muy curiosa. Primero, era polígamo. Polígamo. Pero también eran polígamos los mormones y nadie les puesto la cruz del vampiro en aquella época en Chihuahua, porque Villa además era un polígamo muy singular. Durante toda su etapa de bandolero creó relaciones con mujeres cuyo corazón de la relación era evidente una relación sexual y amorosa con algunas mujeres, pero el corazón de esto era la estructura del compadrazgo. Donde creabas una relación de compadrazgo, creabas una base de apoyo. Creabas un punto para poder llegar en la noche, tocar la puerta y que te abrieran. Creabas una relación de complicidad. Creabas a alguien que le podías vender las vacas que te había robado 50 kilómetros al oriente sin que te pidiera cuentas. Entonces, Villa fue creando estas relaciones de amor y compadrazgo en toda su etapa de bandolero. Solían ser de una en una. No se le conocen varias simultáneas, aunque yo no apostaría por eso. Una vez discutiendo con el capitán que dirigía el museo de Pancho Villa en Chihuahua, él decía 26 matrimonios, y decía 27, decía yo.
Y él decía 26 y aquí está. Y yo decía 27 y aquí está. Y yo tenía razón, le gané la apuesta. Porque Villa se casó 2 veces con una compañera porque se le olvidó que ya se había casado. Nunca dejó votado a un hijo, esto hay que reconocérselo en virtud de su relación, ¿no? Siempre trató de hacerle llegar alimentos, comida, y sobre todo su gran preocupación era que sus hijos siempre se educaran, tuvieran acceso a la escuela que él no tuvo de niño, de adolescente y de primer adulto. Era machista, pues no sé, con los parámetros de hoy, pero ¿cómo vas a medir la revolución de 1910 con los parámetros de hoy? ¿No? Le gustaban las bodas, sí, un chingo. Y decía que lo mejor de las bodas era bailar hasta sacar tierra del suelo. O sea, su concepto del zapateado estaba clarísimo. Y de a 10 y 12 horas bailando. ¿Sí? Durante un tiempo el rumor del Villa violador me existió. Hasta donde pude investigar minuciosamente no hay tal cosa. De hecho, hay un discurso muy importante. Villa no era de grandes discursos, era de discursos muy breves y de mucha chorcha, mucha plática de hoguera en el campamento. De ahí la gran cantidad de anécdotas que fue regando a lo largo de su vida y que escucharon unos y otros. Pero su discurso de Torreón sobre el problema de lo femenino es muy curioso. Les dice a la tropa formada que va a dar la batalla de Zacatecas, les dice, si ellas quieren y ustedes quieren, pues órale. Y si ellas se quieren que se casen, pues cásense, hombre. ¿Qué mal tiene? Pero el que abuse y usa la palabra forzar a una mujer, pena de muerte. O sea, establece la violación como sujeto de pena de muerte en el ejército de la División del Norte. En su lógica de preocuparse por la sociedad civil. La leyenda negra lo va a perseguir una y otra vez. Pero tienes que verlo crecer en la historia. Tienes que verlo desde que se roba el primer cañón y que tiene una discusión con un oficial de artillería danés, al que el danés le dice, no, mire general, los cañones disparan así. Él dice, no, disparan así. Él dice, no, disparan así. Y descubre la elevación de la artillería, ¿sí? Hasta que dirige la batalla de Zacatecas con Ángeles a su lado, que es un prodigio de batalla en términos de logística militar y de cómo van ablandando las defensas de los federales a partir de destruyendo artilleramente los cerros. ¿Cómo un personaje así no lo vas a querer? Cuando, remitiéndome a lo que cuenta Martí sobre las escuelas, va a ser gobernador de Chihuahua 40 días hasta que recupera el mando de la División del Norte. Y en esos 40 días funda 50 escuelas, más de una diaria. ¿Cuántas escuelas había en Chihuahua en esa época? 50, o sea, duplica el número de escuelas. ¿Cuál es el método villista para fundar escuelas? Va caminando por Abasolo, y dice, hay niños ahí jugando. Pues que no hay escuela. Le dicen, no, general, no hay escuela. Dice, no había. ¿Qué es eso? No, pues eso es un exconvento que está abandonado. Era esa escuela. Y maestros, pues contraten a 3. Y ahí mismo viene atrás el pagador de la División del Norte pagando salarios a maestros. Y mañana este método de justicia directa, tu pobre Villa hubiera tratado con la 4T y sufriría de los trámites burocráticos para lograr cualquier pinche cosa. Porque Villa era el poder directo de la voluntad popular. Su relación con el dinero es bien curiosa. Los antivillistas de la leyenda negra dicen, y robó, y se quedó, y guardó, y tuvo al final de su vida tesoritos enterrados. Pues sí,
es cierto. Villa enterró al menos 6 o 7 tesoros que luego fue sacando para mantener la División del Norte, para comprar municiones. No era un tema personal, el dinero no lo calentaba mayormente. De hecho, hay un anecdotario glorioso sobre Villa y el dinero, que es cuando Venustiano Carranza le manda en la primera etapa de la revolución contra Huerta, le manda 1 millón de pesos, llega el funcionario de Venustiano y le dice: mi general, aquí están 1 millón de pesos, y abre 2 maletas y me los firma y dice: ¿que te firme qué? Que le voy a dar 1 millón de pesos. Y pues échalo, dice: ¿que te firme qué? No, es que... Y a ver, trae. Para esos momentos Villa ya sabía firmar, porque había aprendido a firmar dibujando su nombre. De adolescente, un maestro de escuela le hizo su nombre y él aprendió a dibujarlo, no a escribirlo. Bueno, de cualquier manera ya firmaba. Y les dice: a ver, abre las mochilas esas. A ver, tú, Juancho, vente para acá, para mantener la mina abierta, etcétera, choaca. Y el burócrata carrancista decía: no lo va a contar. Él decía: pues el dinero es para gastarlo, no para contarlo. Y iba palideciendo conforme el 1 millón de pesos iba desapareciendo de la mesa. Esto para las viudas de no sé dónde, esto para comprar caballos en no sé qué, esto para el mantenimiento de la brigada Bracamontes, esto para... Y el burócrata iba viendo cómo desaparecía en la nada su 1 millón de pesos, porque el dinero no era para contarlo, era para gastarlo. Esta actitud respecto a la educación acompañaría a Villa toda su vida. Cuando se retira y se establece en Canutillo, lo primero que hace es fundar una escuela. Canutillo es después de haber negociado la rendición con De la Huerta, Calles y Obregón, le dan la hacienda de Canutillo para que ahí se refugie con 500 hombres de lo que quedaba de la División del Norte. Y lo primero que hace es fundar una escuela. ¿Y qué es lo primero que hace en esa escuela fundada? Ponerle el nombre. Es la Escuela Felipe Ángeles. ¿Y qué hace después? Contrata a 2 maestros. Y luego él se sienta en las clases, en la parte de atrás. Para esos momentos, habiendo pasado por la cárcel en la Ciudad de México, cuando lo traiciona a Victoriano Huerta y están a punto de matarlo, ahí se suelta leyendo. Luego les contaré qué es lo primero que lee. Para esos momentos ya está leyendo El Tesoro de la Juventud y ya va por el tomo 3, porque Villa lee parejo. Va leyendo novelas de Julio Verne mezclada con cómo son los reptiles. Y ahí se va de lectura continua. Y luego hay que pagarle a los maestros en Canutillo. Está por ahí Regino Díaz Redondo, el periodista, Hernández Yergo, el periodista, perdón, ya mi memoria no es lo que era antes, y registra la famosa conversación, que cuánto le vamos a pagar los maestros. Y Villa dice: lo mismo que a un general, porque son más valiosos. Y dicho y hecho, los maestros de Canutillo tienen salario de general. ¿Qué está leyendo? ¿Qué es lo primero que lee Villa en la cárcel antes que cambie de tema y me disperse? Porque esta es una conversación dispersante. No les voy a explicar nada, nomás los voy a convencer de que Villa era toda madre y hay que leer la historia. Que somos lo que somos porque venimos de donde venimos. Y si tenemos un pedazo de nuestra alma villista, aprovechémonos de ella porque la vamos a necesitar para acabar de derrocar a la oligarquía en este país, compañeros. Entonces, ¿qué leía? En la cárcel, cuando le ponen el 4 Victoriano Huerta, Madero lo deja tirado, no interviene, los hermanos de Madero tratan de salvarlo, y Villa, gracias a Magaña, zapatista encarcelado, se pone a leer, ahora sí, por primera vez en su vida, aprende a leer bien, y lee Los 3 mosqueteros y la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. De ahí obtiene 2 reflexiones. La de Los 3 mosqueteros es que todos para uno, uno para todos. Es la neta. Y de la conquista dice:
como era pendejo. Cortés se lo cuatrapeó, porque Villa no va a tener una estructura ideológica campesino indígena. Piensen, es del norte, hombre. Ahí lo único que conoces a los yaquis y la mitad pelean de su lado y la otra mitad contra él. Y no tienen relación en las comunidades yaquis en Sonora. ¿Sí? Cuando viaja por primera vez a la Ciudad de México, las primeras vacaciones que toma en su vida, ya siendo levanta una pinche pirámide. Su relación con el mundo del sur no existe. El primer tamal que toma, lo toma porque Villa se lo invita, porque Zapata se lo invita, ¿sí? Y porque insiste. Por cierto, en esa reunión en Xochimilco, Zapata insiste en que se eche un tequila, y Villa se resiste y se resiste y se resiste, hasta que por cortesía le da un trago al tequila y se pasa media reunión tosiendo, ¿no? Es muy, muy curioso. ¿Cómo no vas a querer a un personaje de entraña popular tan profunda como esta, que hace justicia salomónica y que tiene detrás de sí la sabiduría popular y la vocación de nunca traicionar al pueblo, de estar del lado de lo popular? ¿Cómo no vas a querer a un personaje que cuando el muy fifí de Vasconcelos se sienta con él en Palacio en una comida y le dice: mi general, le voy a enseñar cómo se comen los espárragos, y le mete tenedor y cuchillo y el espárrago sale volando? Villa se sonríe porque ha pasado 15 días de su vida solo comiendo pinches espárragos. Se comen así, le dice a Vasconcelos. ¿Cómo no vas a querer un personaje así? Donde, por cierto, la única enmienda que le voy a ver en Martínez presidencial, compañeros. La presidencial se la había robado Carranza y se la había llevado para Veracruz, y era una silla pinche de cuero. Esa era una silla de lerdo de tejada que iban pasando. Zapata dijo: nos sentamos, y Villa dijo: pues nos sentamos, y ahí se sentaron y les tomaron la famosa foto. Curiosamente, en la foto solo hay cantidad de personajes que iban pasando: un hijo de Zapata, a Gilardo Magaña de un lado, los revolucionarios de San Luis, un vendedor de periódicos está en esa foto. Pero la parte divertida es que Villa en esa foto, hay dos tomas, se disparó la cámara 2 veces. En las dos está el mismo fenómeno, que es: Villa mira de lado, ¿qué está viendo con cara de envidia? El sombrero de Zapata. Zapata trae un sombrero de pelo de castor bordado en plata, chingoncísimo, y Villa trae un pinche kepí militar chafísimo. Entonces no aguanta la tentación. De 450 fotos que le estudié de Pancho Villa, 444 tiene sombrero, guaripas norteñas de este pelo, sombreros de 4 pedradas, Stetson, sombrero Salacots del ejército colonial británico. Las 4 que no tienen fotos, una está nadando, otra está en el funeral de Madero y otra está jugando frontón. Y era pedir mucho que también en esas trajera sombrero, pues, porque era eso, un hombre del norte capaz de hacer cosas maravillosas, como salir de Chihuahua y llegar a Sinaloa con los ojos cerrados y encontrando agua todas las noches. Y esto fue cierto y lo demostró. Hasta un hombre cuya principal preocupación cuando llega a Irapuato, tiene un circo enfrente donde están rugiendo los leones, no lo dejan dormir, convoca a los maestros del pueblo y abre los trenes de la División del Norte para darle de comer a los maestros del pueblo, quedándose la División del Norte sin abasto porque reparte el trigo, el frijol y el maíz a los maestros de escuela. ¿Cómo no lo vas a querer un personaje así? Leámoslo, e informémonos, contemos, circulemos, y hagamos de nuestra historia un factor de resistencia política y social.
Se vienen tiempos de amplios debates sobre temas electorales, sobre contenidos de la reforma, sobre la necesidad de avanzar y sobre la historia. Somos los que somos porque venimos de un Hidalgo particular, no cualquier pendejo. Venimos de un cura Hidalgo que tuvo una lectura crítica de la Biblia y que cuando todos achicaron, dijo: compañeros, vamos a coger gachupines, y entiéndase por el coger lo que les dé la gana. ¿Sí? Ese Hidalgo, que en el momento en que solo Allende aguanta la vara de la represión que viene desde Querétaro, ¿sí?, que había sido el traductor de Molière, que sabía 7 lenguas, que había hecho trabajo comunitario toda su vida. Ese Hidalgo, de ahí venimos. Venimos de los negros de Hermenegildo Galeana. Hermenegildo Galeana, la mano derecha del ejército de Morelos, tenía una escolta de 50 negros. Eran el todo o nada, el patria o muerte de Galeana. Porque si eras negro y estabas en la guerrilla de la independencia, eras cimarrón, te habías fugado de la esclavitud y al mismo tiempo estaban armas en mano defendiendo la independencia. Bueno, esos 50 negros de Morelos tenían doble condena de muerte si el ejército gachupín los encontraba. Primero los fusilaban y luego los ahorcaban. Bien, la escolta de Galeana era estos 50 negros. Viene Galeana huyendo, lo persiguen las huestes del Gachupín Garrote, un alférez de caballería. Llega a cruzar el Mezcala, se baja, tiende la hamaca, le dice: manden un propio a hablarle a los bravos para que nos hagan fuertes. Y les dice a su escolta: muchachos, métanse a nadar. Ahí van los 50 negros encuerados en los bajitos del río Mezcala, clavan el machete en la arena y se van ahí las cabecitas, idílico movimiento, el agua les dando vueltas, ¿no? Y en ese momento, tararará, la caballería de los gachupines, órale, y se levantan 50 negros encuerados, machete en mano, y los gachupines se cagaron, compañeros, a pronto, ¿sí? La imagen de 50 negros encuerados, machete en mano, que sale de las aguas, se cagaron y se replegaron. Y llegaron los refuerzos de los hermanos Bravo y los persiguieron hasta Chilpancingo. 30 años después, 300 años después, la historia se sigue contando. Llego a las márgenes del Mezcala, me recibe un campesino, resulta que no es un campesino, sino es un maestro de escuela, le cuento qué ando haciendo y me dice: no, pues no es aquí, es allá. Me hace caminar 600 metros más porque el río curva así y antes curvaba así, y ahí estaban los negros y ahí estaba la hacienda. Se sabía toda la historia completa. Y de repente le digo: ¿y cómo se cuenta aquí la historia? Y dice: joven, jajajaja. Y dije: puta, me tocó el tonto del pueblo. No, jajajaja. Digo: pero ¿se sigue contando esta historia 100 años después, 150 años después? Me dice: sí, pero somos muy léperos. Y yo le digo: compañero, yo estudié en la secundaria 4. Ahí para entrar a estudiar había que alburear al prefecto y al merenguero, hombre. Y me dice: conste. Le digo: consta. Y dice: pues es que aquí se dice, el oficial de la caballería gachupina se apellidaba Garrote. Y aquí se dice: de garrote a garrote nos los chingamos. Fíjense la formulación, que es bien interesante. No es de garrote a garrote, ellos, los negros de Galeana, Galeana se lo chingó. No, nosotros nos lo chingamos. Eso se llama memoria histórica. Y eso es fundamental. Porque ¿de dónde venimos? ¿Venimos de qué? De Dora la Exploradora promovida por la televisión, o venimos de los negros de Galeana, compañeros? Está claro, pues, ¿no? Muchas gracias. Es un fuerte y merecido aplauso a nuestro gran amigo, camarada,
escritor de los mejores de este país, Paco Ignacio Taibo II, por favor. Gracias por estar aquí. Maestro Martí Batres, Guadarrama. Quiero comentar que está la compañera Norma Márquez, que es el enlace con Paco Ignacio Taibo. Un aplauso para ella. La compañera Tere Solís, Yuri, Clarisa, Viridiana, Adriana Correa, Aranza Zenón, Javier Hernández, los comuneros de La Candelaria, están los compañeros de Benita Galeana. Bueno, no terminaría de mencionar a los vecinos de Benito Juárez, que por cierto, tengo que decir que nos llamaron más de 100 vecinos. Pegamos cartelitos y le reservamos su lugar enfrente. Tenemos esa organización, esa cortesía. Un fuerte aplauso para ellos que se tomaron el tiempo para escuchar a nuestros ponentes. Hay una dinámica que le quiero pedir a Norma Márquez que nos ayude. La de la rifa. Ah, sí. No sabían por qué. Vamos a proceder a la rifa que tenemos. Acá están. Ay, no sean malitos, ¿me lo pasan? Fíjense que al principio se pidió que pusieran en unos papelitos sus nombres. Entonces, vamos a tratar de hacerlo rapidísimo con mano santa, ¿no? A ver. Entonces se van a rifar. Vamos a sacar 3 y el tercero es el ganador. Sí. 5 libros. Entonces sacamos 3 y el tercero es el ganador. ¿Sale? 3 y el tercero es el ganador. Son 5 libros. Ya se sacaron. Ok, ya. Bueno, ya están los 5 papelitos que se sacaron. Se revolvió muy bien la bolsa. Y en este momento van a decir los nombres de las personas que ganaron el libro de Villa, escrito por Paco Ignacio Taibo II. Bueno, si gustan pasar para anunciar. Son 5. ¿Ya? Bueno, el primer ganador es Jaime Valderas Alarcón. ¿Dónde está Jaime Valderas Alarcón? Jaime Valderas. Pase. Acá está. Fíjense, compañeros. Oigan, acá también hay venta de libros también para quienes no ganen el libro. Bueno, pues. Laura Alonso Ruiz. De este lado está la venta de libros. Aquí donde está señalando mi dedito, ahí están los compañeros del Fondo de Cultura Económica. Ahí están, justamente. Saturnina Resendi Santiago. Emiliano Monsiváis. ¿Dónde está Emiliano Monsiváis? Allá está. No se oye. No hay sonido. No soy yo. Pásale el micrófono. Emiliano Monsiváis, que suba por favor. Aquí se lo damos.
De la alcaldía de Coyoacán, Berta Guzmán. Berta Guzmán. Bravo. Ahí está. Pasen de los otros dos que están ahí. Usted entrega. Aquí está el otro. Berta Guzmán. Bueno, vecinas, vecinos, ya estamos concluyendo. Ya se entregaron los libros, que no se nos siga haciendo. Berta Guzmán, sí. Oigan, vamos a terminar solemnemente, no podría ser ni más ni menos. Les vamos a pedir que... Maestro Martí Batres. Probando sonido. 1, 2. De su atención, por favor. A todos, bueno, aquí de parte de la organización Benita Galeana, me eché estas pinturas aquí para los compañeros. Le voy a hacer la entrega a Paco Ignacio de Taibo junto con su certificado de autenticidad. Ahí lo vamos a poner. Y también, mira, aquí, este es un libro que también le voy a obsequiar de mi querido cuñado que anda por allá con el gorrito con su sombrero de... Bruno, anda echando una foto. Sí, claro. Directo a mi oficina. Martí Batres. Hola, ¿cómo están, amigos? Bien, ¿cuánto tiempo le llevó leer el libro? Pues me lo eché rápido, en unos días. Digo, como hay muchas cosas que hacer, ahí nos fuimos. En menos de una semana nos lo echamos. Perfecto. ¿Por qué no se lee en México? ¿Por qué qué? ¿Por qué no se lee en México? Sí se lee, hay que leer más. Pero no como debería. Hay que seguir promoviendo la lectura. Muy importante. Hay que facilitar el acceso a los libros. Hay que escribir más. Hay que tener libros que cuesten menos, que sean menos caros. Y hay que acercarse a la gente como lo que se hizo hoy, para hacerles atractiva la lectura de un texto. Muy bien, muchas gracias, maestro. Gracias, gracias a ti. Ha sido una presentación de CNI.